La Bastilla se encontraba localizada en la hoy conocida como la Plaza de la Bastilla, en el distrito 11 de París, a 20 minutos de la Plaza de la República. En este punto exacto se encontraba la fortaleza medieval. La Bastilla se construye en respuesta al constante asedio del ejército inglés a la ciudad de París durante la Guerra de los 100 años. Para el año de 1357, el preboste de París, Esteban Marcel, decide reforzar la seguridad de la ciudad ante el ataque de los ingleses, así que se expanden las murallas de la ciudad protegiendo la puerta de San Antoine con 2 torres edificadas en piedra y con una zanja de 78 pies de ancho. Este tipo de puertas se les llamaba Bastilla, era una de las 2 que se hicieron para proteger a París, la otra estaba en la puerta de Saint-Denis. En 1358 Marcel es removido de su cargo y es ejecutado. En 1369, el rey Carlos V, aún preocupado por la seguridad de la capital francesa, sobre todo del lado este, le ordena a Hugh Abriot, el nuevo preboste, construir una fortificación mucho más grande en el lugar de la Bastilla de Marcel. Es así como se le anexan 2 torres más detrás de las torres ya existentes, seguida por 2 torres del lado norte y 2 por el lado sur. La fortaleza no se ve terminada por el rey Carlos V, puesto que él fallece en 1380. Por esta razón, su hijo, el sucesor al trono, el rey Carlos VI, culmina la obra, quedando así una estructura de 8 torres, todas muy dispares entre sí, unidas por una cortina de muro, con las siguientes dimensiones: 67.97 metros de ancho, 36.88 metros de profundidad, 23.77 metros de altura, pared y torres, y con 3.04 metros el grosor de los muros. 6 de las 8 torres tenían una particularidad: contaban con subterráneos o mazmorras, las cuales tenían los techos curveados. La fortaleza era defendida por un capitán, un caballero, 8 escuderos y 10 ballesteros. La Bastilla estaba bordeada por zanjas que eran alimentadas por las aguas del río Sena. La Bastilla tenía 4 juegos de puentes levadizos, los cuales permitían a la Rue de Saint Antoine pasar al este a través de las puertas de la fortificación y daba fácil acceso a las murallas de la ciudad en sentido norte-sur. Este edificio se encontraba cerca de las puertas de Saint Antoine, la cual para 1380 era un pequeño edificio fortificado con algunas torrecillas y con 2 puentes levadizos propios. Para el siglo XV siguen los conflictos bélicos, no solo con los ingleses, sino también con los borgoñeses y los de Armagnac. La Bastilla se vuelve un punto estratégico durante este periodo, después de pasar algunos tropiezos, como por ejemplo la ocupación por parte de los ingleses en 1420, la cual duró 16 años. Es usada como penitenciaría estatal, además es una fortaleza real muy ligada a la familia real francesa y a sus huéspedes. París es reconquistada por Carlos VII en 1436, así que los ingleses se refugian dentro de la Bastilla, pero acaban rindiéndose cuando se les acaban los alimentos. Se les permitió abandonar tierras francesas a cambio de un rescate. Para el siglo XVI la vida siguió alrededor de la Bastilla. Para final de siglo ya tenían aproximadamente 25.000 habitantes. Para ese entonces se vuelve una de las ciudades más pobladas de Europa, pero como muchas ciudades medievales, toda su población se encontraba dentro de los muros. El arsenal, un gran complejo industrial y militar responsable de la elaboración de las armas reales, se muda al sur de la Bastilla. También se usó como depósito de armas la puerta de San Antoine. Para el año de 1550 se refuerza la seguridad de la Bastilla, así que se toman medidas como convertir la puerta sur en la entrada principal de la Bastilla, eliminando las otras 3. Se construye un bastión para protección adicional de la Bastilla. En el año de 1553 la puerta de San Antoine fue alterada, removiendo los 2 puentes levadizos por puentes fijos y la garita medieval por un arco del triunfo. Para el reinado de Luis XIV, la ciudad se había salido de los muros, así pues se decide demoler las murallas y hacer calles arborizadas alrededor de la Bastilla. El bastión antes mencionado se mantiene y se transforma en un jardín para uso de los reos.
La Bastilla es usada exclusivamente como prisión para finales del siglo XVI y XVII. Las 8 torres de piedra adquirieron nombres individuales. Una de ellas se le llamó La Chapelle, la cual contenía la capilla de la Bastilla. La torre Trésor se nombró así porque el rey Enrique IV guardaba su tesoro real ahí. La torre Comté se bautizó así por el condado de París. Torre Bassinage se le puso así por Bertrand de la Bassinage, un tesorero real detenido ahí en el año de 1663. Torre Bertaudière se le da ese nombre por el apellido de un obrero que murió durante su construcción. Torre Liberté se le llamó así por una serie de protestas que hicieron los parisinos por el trato desigual que existía entre los presos aristócratas y los presos plebeyos. La Torre de Puig por los pozos de la fortaleza. Torre Coin, que estaba en la esquina de la Rue de Saint-Antoine. También contaba con otros espacios como el patio del pozo, un ala para oficinas y un patio grande. Para julio de 1789 los ánimos en la capital francesa estaban caldeados. Es así cuando se presentan algunas revueltas entre el ejército real francés y los revolucionarios. El 13 de julio del mismo año se arman los revolucionarios saqueando los almacenes reales y las tiendas de artillería para obtener armas y pólvora. De esta forma se agrupa un número de aproximadamente 900 personas en la mañana del 14 de julio en el exterior de la fortaleza, en su gran mayoría clase obrera y en menor medida amotinados del ejército y comerciantes locales. El comandante de la Bastilla, Bernard René Delaunay, permite el ingreso de los líderes revolucionarios al edificio para negociar con ellos sobre las reservas de pólvora ahí almacenadas y de las cuales querían echar mano los rebeldes. Esta decisión de Delaunay se debió a que la Bastilla no tenía reservas suficientes de comida para resistir a la muchedumbre, así que hicieron 3 reuniones ese día al interior del castillo, una a las 10 de la mañana, otra a la 1:30 y la última a las 3:30 de la tarde, y ninguna de las 3 llegó a un acuerdo. La multitud, ya cansada de que las negociaciones no llegaran a buen término, decidieron atacar el exterior de la Bastilla. Los soldados rebeldes pusieron sus armas a disposición de la muchedumbre, pero se dieron cuenta que los ataques no le hacían mayor daño a los muros, así que decidieron impactar las puertas de la fortaleza. Delaunay y sus soldados, en un intento desesperado, intentaron mediar una rendición con los revolucionarios. De no cumplirse esto, volarían la fortaleza con las reservas de pólvora ahí almacenadas. Sorpresivamente, el puente de madera se bajó e irrumpieron violentamente los revolucionarios, capturando a Delaunay y sus hombres. Posteriormente son asesinados por la multitud. La pólvora, las armas y los prisioneros quedaron bajo custodia de los rebeldes. Hubo una gran controversia de qué se haría con este castillo, si demolerlo u ocuparla con fines militares o mantenerlo como monumento a la revolución. Así que el líder revolucionario Honor Gabriel Riquetti, conde de Mirabeau, decidió destruir de manera simbólica las almenas, para después crear un comité de 5 personas sobre las cuales pesaba la responsabilidad de su demolición. Entre estas 5 personas resalta el nombre de Pierre-François Palloy. Fue el que tomó el control sobre el proyecto entero. Él y su equipo trabajaron rápidamente y en poco tiempo gran parte de la fortaleza había sido desmantelada. Las ruinas de la Bastilla se volvieron un ícono en toda Francia. Se comenzó a comercializar una serie de recuerdos elaborados a base de los bloques de la fortaleza. Esto se hizo a medida que se demolía la estructura. En su lugar se puso la fuente de la regeneración con una estatua representando a la diosa egipcia Isis. De la Bastilla solo sobreviven un par de bloques que fueron trasladados y colocados en el Boulevard Enrique IV. Estos fragmentos pertenecían a los cimientos de la Torre de la Libertad, los cuales fueron descubiertos cuando se hacían las excavaciones del metro de París. En su lugar se erigió la Columna de Julio, el cual es un monumento parisino que conmemora la Revolución de 1830. Se encuentra situado en la Plaza de la Bastilla,
donde convergen tres distritos de París.